Tema 3. Protección de mujeres maltratadas. Índice del tema. 3.0. Introducción al problema de la violencia doméstica. 3.1. Características generales del servicio. 3.2. Obtención y uso de la información. 3.3. Acciones iniciales. 3.4. Procedimientos operativos. Introducción al problema de la violencia doméstica. En la actualidad, uno de los fenómenos criminógenos más importantes, o al menos uno de los que reciben mayor atención por parte del público en general y de los profesionales de las instancias de control, juristas, fuerzas y cuerpos de seguridad, etc., es la violencia doméstica o maltrato. Según estadísticas, en 1997 se produjeron 75 homicidios relacionados con este tipo criminal, además de 19.000 denuncias. En 1998 las denuncias pasaron a 22.000, y en el año 2000 pasaron la barrera de las 30.000. Hoy en día, se producen más de 30.000 denuncias según las estadísticas. Este altísimo número de comunicaciones se explica en base a que, muchas de estas se refieren a conductas de poca importancia como insultos, amenazas y agresiones sin lesiones, pero que entran dentro del concepto de maltrato. También se explica si se tiene en cuenta que, contrariamente a lo que se cree, el hogar no es un reducto protector, sino uno de los entornos más violentos que existen, si se exceptúa el ámbito de las intervenciones policiales y el ámbito militar. Yeltsin Strauss, 1979. Ruidías 1996 afirma por su parte, que el hogar es el lugar donde se produce más violencia en nuestra sociedad. De hecho, si en vez de limitarse a las agresiones de marido a mujer, se incluyen las realizadas a ancianos y niños, y los abusos y agresiones sexuales a menores, la tasa de victimización aumenta espectacularmente. Por ejemplo, según Cáritas España, más de 40.000 menores sufren malos tratos físicos anualmente. Según Verdú 1988, más de 1,5 millones de menores viven en hogares de riesgo, en los que se practica habitualmente la violencia, y unos 500.000 niños sufrirían de modo habitual violencia física, además de otros 800.000 que serían objeto de agresiones psicológicas. Respecto a los abusos y agresiones sexuales, se calcula que el 22% de las mujeres y el 11% de los hombres lo sufren en la minoría de edad, siendo los más comunes los tocamientos. En algunos estudios en Estados Unidos, se han llegado a establecer tasas de victimización por abusos para las mujeres de hasta el 40%. Tras estudiar estadísticas acerca de violencia en el ámbito doméstico en todos los países del mundo, Universidad de Valencia, se calcula que el 25% de las mujeres en el mundo viven en un entorno violento. En concreto y centrándonos en Estados Unidos, encontramos que el 25% de las mujeres han sido maltratadas por sus parejas en la vida adulta. El 14% de las mujeres en este país han sido violadas por sus maridos al menos una vez. Estas cifras se duplican en la franja de edad menor de 30 años y en personas con un nivel menor de ingresos. Un 4.3% de las víctimas eran ancianas. En las mujeres de mayor edad, la violencia suele ser verbal más que física. El 5.8% de las parejas habían experimentado un episodio de violencia doméstica el año anterior al sondeo. Un 6% de los hombres frente a un 57% de las mujeres mayores de 55 años habían resultado heridos a consecuencia de la violencia de la pareja. Por tanto, desde el punto de vista cuantitativo, sí podemos afirmar que la violencia en el ámbito del hogar es un problema importante. Este fenómeno no se comenzó a estudiar en profundidad hasta finales del siglo XIX, con la aparición de entidades especializadas en la asistencia a la familia.
Se detectó que las clases más bajas, integradas mayoritariamente por inmigrantes, presentaban unas condiciones deficientes en cuanto a salud general y salubridad, consumo de alcohol e incidencia de enfermedades mentales. Este enfoque ha propiciado que con el tiempo se mantengan dos ideas estereotipadas, la del maltratador como un ser diferente, perteneciente a una clase inferior, casi desde un punto de vista positivista, y la de una víctima provocadora o tan culpable. De ahí que la idea de hogar violento se limitara a los de las clases desfavorecidas y se creyera que los de las clases medias eran pacíficos. Esta tendencia se mantiene hasta los años 60, en que Kemp y colaboradores describen el síndrome del niño apaleado. En los años 70 aparecen los primeros casos documentados de mujeres maltratadas, y a finales de los 80 los primeros informes sobre maltrato contra ancianos, Conner, 1992. Por tanto, observamos que por una parte el fenómeno no es nuevo, que alcanza a toda la unidad familiar, y que en ningún estudio se hace referencia a la motivación machista, lo que es muy importante para este informe. En realidad, sí que se han formulado teorías acerca de la génesis de este problema, aunque ninguna parece haber ofrecido una explicación válida a la cuestión, al menos no han podido aportar ninguna solución eficaz. Teorías biológicas. La teoría médica de Kemp. Este investigador propuso la teoría de que la violencia que lleva al maltrato se basa en enfermedades de diverso tipo, infecciones bacterianas o víricas, traumas orgánicos y deficiencias de origen genético. A excepción de que consideremos que la psicopatía tiene fundamento genético, la teoría de Kemp no es válida ya que no hay ninguna enfermedad que por sí sola produzca una conducta violenta recurrente en quien la padece. Si se cree que niños nacidos con deficiencias son más proclives a convertirse en víctimas por el rechazo de los padres, pero no al revés. Rosenbaum y colaboradores por su parte creen que las alteraciones neurológicas sí que pueden ocasionar alteraciones en el control de los impulsos, distorsionar el juicio, causar dificultades de comunicación y crear hipersensibilidad al alcohol, lo que asociado a otros factores resultarían en el comportamiento agresivo. Más adelante, Barnken, Rosenbaum, Fletcher, Howe y Adelman 1994, afirmaron que los hombres con lesiones cerebrales no son necesariamente más violentos que el resto. Otra aproximación desde el punto de vista biológico médico es el explicar el maltrato como un comportamiento adaptativo según el modelo neodarwiniano, cuyo objetivo sería garantizar la transmisión genética. En la actualidad estas teorías no son aceptables al no tener soporte empírico, y además no se pueden incorporar a los programas de tratamiento. Teorías psicológicas. Desde el punto de vista psicológico, se puede entender que el agresor sufra deficiencias en sus procesos internos de pensamiento y estados emocionales que le hacen incapaz de manejar situaciones de tensión o frustración. Asimismo, se referiría a características de personalidad de las posibles víctimas que las hacen más vulnerables al maltrato. De hecho, niños con retraso intelectual, deficiencias en el aprendizaje o no deseados por los padres son más proclives a sufrir maltrato. Un dato adicional es que en este tipo de familias se generan conductas disfuncionales, como ultradependencia o ultraindependencia entre sus miembros. Lenore Walker 199, una de las primeras estudiosas del problema desde la vertiente psicológica, aportó la teoría de las 3 etapas de la violencia. En la primera, degeneración de la tensión, se avanza gradualmente en la escalada de la violencia. En la segunda, incidente violento, las iniciativas de la mujer fracasan y ella misma precipita la explosión de violencia para controlar dónde y cuándo ocurre la misma, tomando precauciones para limitar los efectos de la agresión. En la última etapa, o de luna de miel, el agresor se muestra arrepentido y su pareja lo cree, iniciándose de nuevo la espiral. A partir de ahí, el ciclo vuelve a repetirse. Según esta teoría, la mujer está atrapada en una dinámica condicionada por su percepción de la situación. Otro grupo de teorías serían las del aprendizaje social, que consideran al individuo como un conjunto cumulativo de las experiencias de aprendizaje que se integran a lo largo del tiempo para conformar su personalidad. Esta teoría presta gran atención a cómo los adultos fueron tratados durante niños, y cómo esa experiencia condiciona su comportamiento posterior. Un niño que crece en un ambiente de malos tratos, tenderá a reproducirlos cuando sea mayor. Esta es la que se conoce como teoría intergeneracional de la violencia, Yeltsin y Strauss 1988. Pavlov desarrolló esta teoría, estudiando la forma en que las respuestas de las instituciones influyen en las decisiones que toman las mujeres a la hora de abandonar o no a sus parejas. Las implicaciones prácticas de esto es que las mujeres que sienten poseer más recursos, dinero, autoestima, creencias sobre los roles de género, será más fácil que abandonen a su marido.
también depende de los recursos externos que ofrezca la administración. Por tanto, la explicación de por qué las mujeres siguen o no en sus hogares es más compleja que un simple masoquismo. Algunos razonamientos aplicables son el deseo y esperanza de que el agresor cambie, el amor que aún le profesa la mujer, el miedo a su reacción, la dificultad para vivir de forma independiente y la presión del entorno. Esta teoría se ha demostrado no adecuada, ya que por ejemplo mujeres que han observado violencia en la infancia no desarrollan este comportamiento en la edad adulta. Otra investigación de Widow en 1992 sobre delincuentes juveniles arrojó el resultado de que estos eran más proclives a la violencia, pero que este no era el factor determinante, sino que habría de combinarse con otros aspectos. Teorías sociológicas. Estas investigaciones han sido muy útiles para establecer los mecanismos de interacción entre hombre y mujer a la hora de producirse un episodio de maltrato. Estas teorías se enfrentaron a las feministas, ya que equiparaban las posiciones de hombres y mujeres. Las más importantes son: teoría general de sistemas. La familia sería un entorno cerrado e independiente que reacciona a los estímulos exteriores de determinada forma. La violencia sería una forma particular de reacción asimilada. En general, los individuos tenderían a negociar emociones por otras emociones. Desde la perspectiva del costo y beneficio, el maltratador utiliza la violencia mientras cree que le reporta más beneficios que no utilizarla. En la obra de Ney, Family Relationships, Rewards and Costs, Louis y Spanier proponen una escala que relaciona la calidad y estabilidad dentro de la pareja. Asociación con los costes y recompensas percibidos tanto internos, pareja, como externos, entorno. Relación positiva entre la satisfacción marital y las recompensas en la relación diádica, atracción, fortalecimiento de los vínculos de apego existentes, y negativa entre esta y los costes de la relación, tensiones y conflictos. Dependencia de la estabilidad marital de los costes externos percibidos asociados con la ruptura del matrimonio, presiones, barreras que impiden la disolución de estas uniones, o de las recompensas externas percibidas asociadas a dicha disolución, existencia de una pareja alternativa. De esta teoría se deriva una tipología que clasificaría la mayoría de las relaciones de pareja: alta calidad y estabilidad, alta calidad y baja estabilidad, baja calidad y alta estabilidad, estabilidad y baja calidad y estabilidad. Según Sabatelli y Stean 1993, esta tipología permite explicar por qué se toleran situaciones que vistas desde fuera parecerían una desventaja e incluso suponer un peligro para la integridad de la persona, como por ejemplo la violencia marital. Una mujer víctima de agresiones por parte de su esposo se encuadraría en la tipología baja calidad alta estabilidad, y su permanencia en la relación podría fácilmente explicarse por las presiones sociales para el mantenimiento de la relación, o barreras que impidan su disolución, o la ausencia de alternativas de recompensa. Teorías estructurales, feministas. Según Vasidovas, 1992, la sociedad fomenta actitudes machistas, en las que la mujer ocupa una posición de inferioridad y sumisión respecto al hombre. Las mujeres no abandonarían a sus maridos, por estar sometidas a un proceso de coacción y violencia, a la que contribuyen las estructuras sociales. Esta es la perspectiva imperante en los medios de comunicación actuales, la seguida por los políticos, y la base de la ley de violencia de género. Las teorías feministas se basan sobre todo en la diferente socialización que se imparte a chicos y chicas, que se considera una forma primaria de representar las relaciones de poder. Gracia y Musitu, 2000. Se entiende por socialización el proceso mediante el cual se desarrolla la estructura de la personalidad y se transmite la cultura de una generación a otra. Por otra parte, la estructura de personalidad es el sistema de expectativas, objetivos y acciones que han persistido a través del tiempo y que pertenecen a esa persona. Por su parte, la socialización en base al género es el proceso de aculturación, adiestramiento impidiendo su propio rumbo en valores, actitudes y destrezas, de forma discriminada que se da en nuestra sociedad en base al género, y es a través de este proceso de socialización donde se van a configurar los roles sociales en función al sexo. En general existen una serie de valores y estereotipos en torno a los cuales se socializa a los chicos y chicas diferenciadamente, entre los cuales los más relacionados con la violencia doméstica serían la agresión, el manejo del dinero, las relaciones sexuales y el tratamiento de la dependencia implícita en el vínculo de pareja. Las teorías vigentes actualmente normalmente son unidimensionales y se centran en grupos culturales concretos, no siendo válidos para otros. Barnes, 1999, o factores culturales específicos que pueden afectar de manera adversa a la resistencia de la mujer ante los abusos de sus compañeros sentimentales varones. Wead, 1994.
Por consiguiente, la aplicación de estas teorías para explicar el surgimiento, curso y mantenimiento de la violencia doméstica en otras etnias, por ejemplo, la de color, no es adecuada. Barnes 1999, Anthony Giles 1994, Wyatt 1994. Es más, las teorías que hacen énfasis en la dominación masculina y la jerarquía de género, excluyendo otros factores de índole social e individual, no es capaz de explicar por qué algunos hombres maltratan y agreden sexualmente a las mujeres, mientras que otros no lo hacen, cuando todos están expuestos a mensajes culturales en torno a la superioridad masculina y al derecho legítimo de los hombres a controlar el comportamiento femenino. Tampoco explica otras formas de violencia familiar, como el abuso a niños, Featherstone, 1997, o el maltrato en parejas homosexuales, Coleman, 1994, Daten, 1994, Letelier, 1994. La dominación masculina, si bien es el fundamento de la teoría realista sobre la violencia, no es adecuada como factor único, es necesaria una perspectiva ecológica que la complete. Los modelos ecológicos explican la violencia desde un punto de vista que combina los factores personales, situacionales y socioculturales. Recientemente, los investigadores han reconocido la necesidad de abandonar las teorías unilaterales y pasar a aproximaciones que abarquen los distintos factores que operan a distintos niveles. Crowell y Burgess, 1996, Millar 1994. El acercamiento multidimensional de la violencia contra la mujer surgió en el ámbito del abuso infantil, Belsky 1980, para finales de los años 80 y principios de los 90 pasar al problema del maltrato doméstico. Este sería el primer grupo de maltratadores. No obstante, entre las medidas propuestas por las distintas entidades implicadas nunca figuran programas contra el alcohol o las drogas, ni siquiera se mencionan. Tampoco se señalan los casos de perturbados mentales. Un segundo grupo a destacar sería el de agresores culturales, ciudadanos de otros países donde existe una cultura más permisiva con la violencia, donde es más común y aceptada socialmente la agresión. Entre estos aparecen sudamericanos, africanos, árabes y ciudadanos de Europa del Este. El único colectivo al que se ha señalado por este motivo en alguna ocasión ha sido el árabe. Recordemos los líderes religiosos que aconsejan sobre cómo pegar a las mujeres o la cuestión de la mutilación genital. Sin embargo, no se adoptan medidas específicas contra estos, ni se critica este aspecto en las tertulias, quizás por miedo a aparecer como racistas. Este colectivo aprende el comportamiento violento. Por los distintos mecanismos de aprendizaje social, sería posible el más cercano a la teoría del agresor machista. No obstante, no es el más numeroso. El tercer grupo, y quizás el más importante desde el punto de vista criminológico, es el de personas aparentemente normales pero que sufren grados variables de estrés y ansiedad por motivos laborales, económicos, familiares, de salud, etc. La sociedad actual propone unas altas metas que no todos pueden o tienen oportunidad de alcanzar, y muchas personas se lamentan por no haber alcanzado el éxito profesional, laboral o económico. Esto es fuente de frecuentes discusiones en el hogar, y de que se mantenga un nivel de tensión notable, que en situaciones puntuales puede provocar un estallido de violencia. Respecto a esta teoría podemos explicar dos tipos de casos de maltrato. Uno sería el continuado, con múltiples agresiones, denuncias, etc. Este caso es conocido por familiares y vecinos, y el día que se produce el homicidio existen gran cantidad de antecedentes. Este tipo de maltratador es alcohólico, loco o cultural. El segundo grupo es el de casos aparentemente inexplicables, no hay antecedentes ni denuncias. Los vecinos dicen que nunca habían tenido problemas y se describe al agresor como una persona trabajadora, normal. Este tipo de maltratador es el que llamo estresado. En realidad, podía tener problemas de cualquier tipo, y o bien los mantenía dentro de la esfera del hogar, o gracias a diversos grados de autocontrol, había mantenido el problema dentro de sí hasta que un día se produce el estallido de violencia. En las teorías subculturalistas de la delincuencia, se habla del impulso a delinquir de los jóvenes que no pueden acceder a ciertos bienes o cierto estatus. La teoría de Agnew comenta tres posibles fuentes de tensión: la imposibilidad de alcanzar objetivos sociales positivos, fines económicos, la privación de aquellas gratificaciones que un individuo ya posee o espera poseer, y el verse sometido a situaciones negativas o aversivas de las cuales no puede escapar. Estas tres situaciones llevan a un estado de disgusto, depresión, miedo e ira, que energiza la acción, y finalmente se produciría la agresión, la conducta delictiva en la teoría de Agnew.
La capacidad de autocontrol del sujeto sería la que determinaría la aparición o no de la agresión o agresiones. Este tipo de maltratadores suelen ser de mayor edad, y se suicidan tras la agresión mortal a su pareja o se entregan inmediatamente después. Ante estos casos, en los medios de comunicación suelen echarse las manos a la cabeza y no son capaces de ofrecer una explicación criminológica, y mucho menos una solución. Esto es sorprendente teniendo en cuenta la multitud de teorías existentes, como hemos visto. Las teorías ecológicas recogen varios modelos. Modelo ecológico de Corsi, 1995, pretende apreciar los diversos factores y niveles que permiten la reproducción y el mantenimiento de la violencia y, por tanto, los factores sobre los que hay que intervenir. Estos serían: macrosistema. Se incluye toda la organización social, sistemas de creencias y valores culturales sobre la familia y el papel de cada uno de sus miembros, sus estilos de vida y la concepción de poder y la obediencia en la familia, así como las actitudes hacia el uso de la fuerza como estrategia legítima de resolución de problemas. También las definiciones acerca de los familiares y los derechos y obligaciones de sus miembros integrantes. En este factor se incluyen aspectos como la cultura patriarcal y su impacto en la violencia estructural, las deficiencias del control social y del sistema legal para sancionar la violencia intrafamiliar. Exosistema sería el entorno social inmediato de la familia, instituciones educativas, religiosas, judiciales, laborales, etc. Estas entidades en ocasiones emiten mensajes legitimadores de la violencia, siendo un factor importante en la presencia o disminución de esta. También se incluirían los medios de comunicación de masas, que producen un efecto amplificador, como veremos más adelante, y de modelado. Otros factores serían los situacionales, como aislamiento social, paro, hacinamiento, variables del contexto económico y laboral, estrés económico y laboral, o desempleo, y los factores de tipo legal, tipo de legislación sobre el problema, impunidad de los perpetradores, funcionamiento del sistema judicial, que influyen en la victimización secundaria. Microsistema son los elementos estructurales de las familias que viven violencia, la interacción familiar y las historias personales de los miembros del grupo familiar, violencia en la familia de origen, aprendizaje de formas violentas para la resolución de conflictos, aislamiento. En este nivel se hace palpable la idea de patriarcado como elemento que impone relaciones de subordinación dentro de la sociedad y de la familia en concreto, siendo la mujer y los hijos los que adoptan el rol de subordinación. Nivel individual, en este Corsi incluye 4 dimensiones psicológicas: la dimensión cognitiva, conductual, psicodinámica e interaccional involucradas en el maltrato. Según Bustos, 2000, estos factores se dan tanto en el hombre como en la mujer. Modelo de Jaise, 1998. Según este, el maltrato aparece por una combinación de los siguientes factores. Factores del marco sociocultural y del medio económico y social. Las normas que legitiman el control de los hombres sobre el comportamiento de las mujeres, aceptación de la violencia como estrategia para la resolución de conflictos, los roles rígidos basados en el género, y la vinculación de la masculinidad con valores instrumentales, agresión, honor y autoridad. Factores del marco comunitario. Instituciones o estructuras sociales formales e informales, pobreza, desempleo, marginación, falta de apoyo social. Factores del contexto inmediato en el que tiene lugar la agresión. Conflictos de pareja, asimetría del poder, reparto desigual del poder, control masculino de los bienes y de la toma de decisiones. Características individuales del perpetrador que influyen en su comportamiento. Ser hombre, haber presenciado episodios violentos durante su infancia, familia de origen, haber sido abusado sexualmente o consumir alcohol. Según esta teoría, hay una relación directa entre el número de factores presentes y la aparición del maltrato. Cuantas más se presenten, mayores posibilidades. Modelo de Echeburúa y Fernández Montalvo. Para estos, la violencia sería el resultado de la interacción entre un estado emocional intenso, ira, una actitud de hostilidad, influencia de estereotipos culturales que legitiman las formas de reacción violentas, los celos patológicos, la indefensión de la víctima, un repertorio pobre de conducta, déficit de habilidades sociales y de comunicación, falta de estrategias para la solución pacífica de problemas, baja autoestima. Factores precipitantes, abuso de alcohol o drogas, estrés, frustración. Vulnerabilidad percibida de la víctima, se tiene la de que ésta no responderá al ataque.
El resultado de la combinación de estas variables es la conducta violenta, por lo tanto, el maltrato, el cual ha conseguido inicialmente refuerzo de conductas violentas anteriores, a través de las cuales el agresor ha conseguido sus objetivos en el pasado. Refuerzo de la conducta sumisa de la víctima, a través de la cual se ha conseguido, temporalmente, el cese de la agresión. De todas las explicaciones vistas hasta ahora, se deduce que ninguna de ellas se centra exclusivamente en el machismo o el sexismo como motivo de la agresión, sino que existen multitud de factores biológicos, psicológicos, educacionales, etc. que deben combinarse para obtener una explicación válida del maltrato. Como veremos más adelante, la agresión se compone de una combinación de factores que predisponen, oportunidad, accesibilidad de la víctima y falta de capacidad de defensa de la misma. Ahora bien, aunque aceptamos que existe un fenómeno de violencia que aparece en el ámbito familiar, hemos de distinguirlo de un concepto imperante hoy en día según el cual en multitud de hogares se da la existencia de un hombre machista, que odia, desprecia y deja a las mujeres en general y a su pareja en particular, y una víctima totalmente inocente que sufre las agresiones. El fenómeno conocido como violencia machista, violencia de género, maltrato, etc. es un constructo creado por periodistas sensacionalistas y grupos afines a ellos. Su público mayoritario son mujeres que se identifican con las víctimas de este delito, y que acaban confundiendo una discusión con una agresión. La gran repercusión mediática, programas como AR, Apolo en Caso Cerrado, todos los informativos, el diario de Patricia, Sálvame, etc., hace que el problema parezca más grave de lo que es en realidad. Al aparecer cada día los casos clasificados como maltrato, habiendo hincapié en la violencia ejercida, y sin poder ofrecer una explicación válida a la misma, lo que parece inaudito dada la cantidad de teorías existentes, el resultado es una enorme alarma social. En estos programas se hace un seguimiento pormenorizado de cada caso y producen el resultado de que parezca más grave, cuando si la gravedad se basa en número de víctimas mortales, hay otros problemas mucho más importantes. Por ejemplo, el alcohol y el tabaco causan 200.000 muertos anuales, las drogas tóxicas 500, los accidentes laborales 1.300 y los accidentes de tráfico 2.700. Frente a esto, la violencia doméstica causó 89 víctimas en 2007. Es cierto que se producen gran cantidad de denuncias, pero como en todos los tipos delictivos, muchas de ellas son infundadas o tienen otras motivaciones, aunque en la mayoría de los casos no es posible estudiar una por una. Respecto a esto sería interesante la clasificación victimológica según la tipología de Mendelssohn. Esta nace de la victimodogmática, y aunque muchos critican este enfoque como utilitarista, lo cierto es que es muy útil desde el punto de vista criminológico. Sería una herramienta para el estudio de los casos, con vista al concepto unidireccional del maltrato, en muchos casos discriminatorio, como se ha denunciado en muchas ocasiones. La sobreinformación en los medios de comunicación tiene mucha influencia en la audiencia, que demanda soluciones. Los propios periodistas y colaboradores teorizan sobre el problema, hacen conceptualizaciones y proponen soluciones, sin tener la mínima preparación teórica o práctica para abordar el tema. Ni tan siquiera se comentan las teorías existentes que vimos con anterioridad, la mayoría de las veces se centran en lo inexplicable de la violencia, el dramatismo del caso, y en todo caso, mencionan las teorías feministas. La cuestión es que en este proceso no participan expertos en la materia. No se ha visto a un solo criminólogo o penalista en las tertulias de televisión, solo periodistas y políticos, o lo que es más grave, colaboradores, personas sin ninguna formación académica como Belén Esteban, Rosa de Benito, ex concursantes de Gran Hermano, etc. Estos mismos colaboradores son en ocasiones, o creen ser, víctimas de maltrato y añaden su testimonio a la tertulia, lo que deriva en una espiral de dramatismo y de radicalización de la perspectiva feminista. Esta es asumida por la mayoría de la audiencia de estos programas. Los políticos se ven obligados a reaccionar a las demandas de la audiencia, que pide prácticamente una reducción a cero de las víctimas. Como se sabe, nunca en la historia se ha logrado reducir un delito a un índice cero, con ningún tipo de medida legislativa o punitiva. A pesar de ello, los políticos se empeñan en garantizar este tipo de objetivos. Al no poder cumplir las promesas, la imagen final es de incapacidad para afrontar el problema, y la alarma social crece. Este hecho lo podemos constatar en cualquier alocución de los líderes políticos respecto al tema, sobre todo en época de elecciones. Sobre todo, es imposible dar una solución a la violencia doméstica porque la primera premisa de un programa es acotar el problema. La definición de maltrato es muy amplia,
Todas acciones violentas físicas o psicológicas con el único requisito de tener lugar en el hogar o sobre alguien con quien se tenga relación afectiva en un periodo determinado de tiempo. La lista de conductas es enorme: abandono, amenazas, lesiones, abusos y agresiones sexuales, injurias y calumnias, hasta homicidio y asesinato. Se pueden dar en multitud de situaciones y supuestos. El tipo solo pide que la víctima tenga o haya tenido relación afectiva con el agresor, por lo que incluye a novios y exnovios, maridos y exmaridos. Asimismo, el aspecto psicológico es muy subjetivo. Es muy difícil de cuantificar qué tipo de agresión y su efecto en la víctima. Lo ideal sería dispaje psicológico, labor que no se suele acometer salvo en casos muy graves. Para que un dictamen sea válido ante un tribunal, este ha de ser completo y riguroso, lo que es imposible por falta de medios. Por otra parte, el requisito temporal no se solicita a la hora de denunciar, aunque con el tiempo se pueda demostrar la habitualidad al acumularse las denuncias, se suele aceptar que una sola agresión ya constituye maltrato. Es más, la ley de maltrato considera la falta en este ámbito como delito. En general se da un agravamiento de cualquier tipo penal solo por esta circunstancia. Además, se insiste en dar una explicación del fenómeno, en base a actitudes machistas o sexistas. El primer punto es eliminar la definición de maltrato o violencia machista, por la de violencia doméstica, es decir, violencia desarrollada en el hogar. Las agresiones y asesinatos no tienen nada que ver con el machismo o el odio a las mujeres, y si este se da es en una minoría de casos. La violencia causa del maltrato se encuentra en consumo de alcohol, que actúa como causa o catalizador de la conducta violenta. Consumo de drogas, con el mismo efecto que el anterior. Psicopatologías y trastornos de la personalidad de todo tipo, estos pueden aparecer como consecuencia del consumo de sustancias. Conclusiones. Se ha de reconocer que el problema de la violencia doméstica tiene múltiples causas, y que se ha de recurrir a la ayuda de criminólogos para su estudio y tratamiento. La violencia doméstica es un problema complejo, que no se puede combatir con uno solo programa o ley, sino con múltiples acciones según el origen de la violencia. Se debe aceptar que no es posible lograr una reducción a cero de los casos. Siempre existirá un porcentaje mínimo y afirmar lo contrario solo contribuirá a una sensación de fracaso cuando no se cumplan las expectativas. La mayoría de los casos de maltrato no se pueden atribuir a una causa definida, machismo, y el alcohol es un factor de gran influencia y que no se considera suficientemente. El enfoque feminista de la violencia es muy atractivo para determinados sectores que hoy en día tienen un peso mayoritario dentro de la opinión pública. Sin embargo, hay que tender a aplicar modelos multifactorials de los utilizados dentro de la criminología para obtener soluciones eficaces. A pesar de que es negado por muchos seguidores de las teorías feministas, el alcohol o las drogas tóxicas, o una combinación de ambas, están detrás de muchos de los casos de violencia doméstica, incluso de violencia en general.
Características generales del servicio de protección a la víctima de maltrato. El servicio de escolta a mujeres maltratadas presenta varias peculiaridades respecto a otros servicios de protección. El agresor, a diferencia del terrorista, no está preparado técnicamente para la agresión, no es un asesino profesional. Por tanto, es más sencillo aplicar las técnicas de seguridad. No dispone de equipo sofisticado, como explosivos. Sin embargo, sí es muy probable que disponga de armas blancas o incluso de fuego, escopetas de caza o pistolas. Una excepción es el caso de que, como ha ocurrido en algunas ocasiones, el agresor sea miembro de las FCS o militar. También es posible, como de hecho ha ocurrido, que la mujer maltratada y su expareja vivan en un barrio marginal. Estos servicios son muy peligrosos. Sin embargo, estará más decidido a cometer la agresión mortal, es posible que actúe de forma suicida, no buscará la huida. Un caso especial es el llamado suicidio ampliado, común en casos de parricidio cuando la madre sufre depresión, y que se observa en homicidios por maltrato en parejas de avanzada edad. Algunos maltratadores se suicidan, o intentan hacerlo, tras cometer el delito, quizás para evitar las consecuencias de la detención. Puede que actúe bajo los efectos del alcohol o las drogas, o que sufra alguna psicopatología como esquizofrenia, depresión, celotilia, o incluso psicopatía. En caso de los dos puntos anteriores, la disuasión no funcionará, al igual que vimos en el caso del terrorismo, donde el terrorista suicida o enfermo mental no se verá disuadido por las medidas de protección que observe. Conoce bien a la víctima, sabe dónde vive, los lugares que frecuenta, el colegio al que va su hijo, sus rutinas y horarios, etc. Asimismo, conoce a sus familiares y amistades, sus direcciones y lugares donde compran, desarrollan su ocio, etc. Los maltratadores con órdenes de alejamiento suelen ser individuos de baja extracción social. La profesión mayoritaria es obrero de construcción. Son personas violentas y con pocas habilidades sociales y autocontrol. Nosotros, por nuestra parte, tenemos la ventaja de conocer su identidad y poder acceder a mucha información a través de la policía, el juzgado, o la oficina de atención a la víctima. Por otra parte, el servicio se realizará de forma similar a como lo haríamos con agresores, buscar el cambio de rutinas para evitar que el agresor nos localice y pueda agredirnos. Obtención y uso de la información. La principal característica de un atentado o agresión es la alevosía. Es una acción planeada para lograr tres cosas: colocarse en la mejor posición posible para atacar a la víctima, que ésta esté lo más indefensa posible, y por último disponer de una ruta de huida. Los agresores utilizan comandos de información para realizar seguimientos de los objetivos, y saber en qué momento es más fácil realizar el atentado, cuando el objetivo será más vulnerable, y será más fácil la huida de los agresores. Un maltratador no buscará la opción de huida, pero sí necesitará saber dónde localizar a su mujer para atacarla. Como señalamos anteriormente, el agresor ya conoce a la víctima, ésta vivirá en el domicilio que compartían, y debido a la convivencia, sabrá los lugares que frecuenta, dónde hace la compra, dónde va con sus amigas a tomar café, etc. Por ello, en estos servicios de protección volveremos a utilizar la teoría de la alerta situacional para relacionar el nivel de información que existe entre el agresor y escolta, y que resumíamos en 4 niveles. En el nivel 1, el enemigo sabe y yo no. Esto es muy común en antiterrorismo, ya que normalmente los escoltas no conocen a los agresores que operan en su zona de trabajo. En el caso de un servicio de protección de violencia familiar, sí que dispondremos de la identidad del maltratador desde el primer momento, así como de posibles familiares o amigos de la zona que puedan pasarle información, por ejemplo, que a su mujer se le ha asignado un escolta, que va a cambiar de domicilio, etc. En el nivel 2, ninguno de los dos sabe. Si el escolta aplica técnicas de engaño, puede impedir que el terrorista obtenga información útil. Es un nivel de compromiso, pero el mejor que se puede lograr en antiterrorismo. En un entorno de amenaza terrorista, los malos se buscarán otro objetivo más fácil. Al iniciar un servicio de protección con una mujer maltratada, debemos tratar de pasar lo más desapercibido que sea posible, tanto respecto a nuestra identidad, como a las técnicas o tácticas que empleamos. El nivel 3 consiste en un enfrentamiento abierto, en el que los dos tienen la información. En muchos casos, este será el nivel inicial en escolta de mujeres maltratadas, ya que nosotros sabremos quién es el maltratador, y él podrá saber en un corto espacio de tiempo quiénes somos nosotros y quién es la víctima. El último nivel es el 4, y consiste en degradar la información de que dispone el maltratador, engañarle para que pierda información y colocarnos en posición de ventaja.
Esto se realiza básicamente cambiando rutinas, itinerarios, vehículos, incluso domicilio, y evitando los lugares frecuentados por el maltratador para que no nos detecte. Esto puede ser más o menos difícil dependiendo de la disposición de la PNI para hacerlo, ya que muchas de sus amistades no querrán cambiarlas. Una vez que no asignan a un servicio de mujeres maltratadas, hemos de solicitar la siguiente información: datos completos de la mujer, dirección, teléfono, hijos, colegio al que acuden los hijos, vehículos, posibles alojamientos alternativos, casas de madre, amigos, hoteles o pensiones cercanos a los que acudir en caso de emergencia, lugar de trabajo, rutas de entrada y salida de casa al colegio y al trabajo y posibles opciones de cambio. Supermercados donde hace la compra, cafeterías donde desayuna, panadería, contenedores donde tira la basura. Hay que conocer todas las actividades de la mujer a proteger. Considero que esta labor hay que hacerla lo más rápidamente posible, dado que el agresor ya dispone de toda esta información. Las rutinas acerca de horarios se pueden observar sobre la marcha. Haremos un listado de todo lo que hagamos durante la primera semana de servicio, y con esta será muy fácil observar los horarios, actividades y lugares que se repiten. Por ejemplo, si vemos que la salida se realiza todos los días entre las 8 y las 8:20, recomendaremos variarlas entre las 7 y las 9. Esto puede ser complicado si la mujer maltratada tiene hijos pequeños y datos acerca del agresor, fotografía, vehículo, lugar de trabajo, domicilio, lugar de trabajo, y lugares conocidos que frecuenta. Esto último puede incluir cafetines, peñas, lugares públicos como parques, etc. La policía o el juzgado nos puede informar acerca de los antecedentes del maltratador, como si se trata de un delincuente peligroso, si utilizó armas con anterioridad, si sufre una enfermedad mental, etc. La mujer también deberá guardar copias de las denuncias. Una vez tengamos la información, comprobaremos los datos, consiguiendo un plano de la ciudad y marcaremos las zonas a evitar. Con el listado de lugares que frecuenta la protegida, buscaremos locales alternativos, supermercados, cafetines, etc. de modo que no vuelva a aparecer por puntos en los que el maltratador Acciones iniciales. En la presentación a la protegida, le daremos una tarjeta con nuestro teléfono y le informaremos de que debe llevarla encima en todo momento y llamarnos ante cualquier situación de emergencia. Le comentaremos que mantenga el móvil siempre con la batería cargada y a mano, en previsión de que tenga que avisarnos de la presencia del maltratador. También le diremos que procure actuar con discreción y no comentar que cuenta con servicio de escolta. De hacerse pública esta información y llegar a oídos del maltratador o su entorno, podría provocar una reacción violenta por parte de este. Algunas personas poco acostumbradas a llevar protección, suelen hacer alarde del servicio al poco de contar con él. Es una impresión equivocada de la función del escolta. Le solicitaremos que nos informe de posibles amistades del maltratador que vivan en la zona y que puedan informarle, y lo anotaremos en nuestra agenda, así como en el mapa de la zona de que dispongamos. Le recomendaremos que cambie la cerradura si no lo ha hecho aún, instalando si es posible una de seguridad. Lo mismo es aplicable a una mirilla en la puerta. Asimismo, que no abra la puerta a nadie sin comprobar de quién se trata, y evitar engaños como propaganda, correo, vengo a visitar a un vecino, le traigo un paquete, etc. En este caso, y si es posible, que compruebe por la ventana la identidad de quien llame. Para la tranquilidad de la mujer, debería dar de baja su antiguo teléfono, para evitar llamadas a horas poco adecuadas, acoso. Otra medida es quitar el nombre del buzón de correos, ya que quizás pueda dar la impresión de que ya no vive allí. Todo dependerá de la discreción de vecinos, amigos y familiares acerca de las medidas de protección.
En todo caso, sería bueno disponer de un segundo domicilio, como casa de madre, desaconsejable porque el maltratador lo conocerá, o de una amiga. Si no dispone de ninguna, los organismos públicos de cada ciudad disponen de pisos de acogida, deberemos informarnos de dónde se encuentra. De este modo, en situaciones de crisis, podemos desplazarnos a estos durante unos días. La mayoría de las agresiones mortales a mujeres maltratadas se producen en las inmediaciones del domicilio. Esto se explica por el hecho de que la expareja conoce perfectamente esa localización y los horarios de la víctima. Las heridas con arma blanca son las más frecuentes en agresiones relacionadas con la violencia de género, por lo que debemos conocer técnicas de defensa contra las mismas y de primeros auxilios. Procedimientos operativos. La contravigilancia es fundamental en este tipo de servicios, pero se debe hacer de forma lo más discreta posible para no revelar la hora de salida. Si hemos de esperar, lo haremos en el vehículo, dentro de un portal, en un cafetín, en una tienda, etc., pero nunca en la puerta de la protegida a la vista de todos. El objetivo es detectar al agresor si está por la zona. Esto se aplica tanto en el domicilio como en el trabajo, el colegio de los niños, etc. La mujer maltratada debe esperar siempre a que la llamemos o le enviemos un mensaje para salir. Nunca debe hacerlo sola, ni siquiera por cualquier motivo. Si lo permitimos, quizás la excepción se convierta en costumbre y salga cada vez más sin avisarnos. Esto creará situaciones de grave riesgo. Comprobaremos todas las plantas del edificio donde viva la mujer, ya que el agresor puede estar en el piso superior esperando a que lleguemos, esperar a que la mujer se quede sola en casa y acceder cuando nos hayamos ido. En las llegadas hay que esperar a que la mujer compruebe que el agresor no ha accedido al interior de la casa antes de marcharnos. Si en el trabajo de la mujer hay un vigilante de seguridad, podemos solicitar su ayuda para que nos avise si ve al marido o su vehículo por las proximidades. Vigilante, esta función la puede desempeñar un compañero de trabajo que sea de confianza. También en el caso del colegio de los niños, hablar con alguna amiga que también lleve a sus hijos a ese colegio. Los mismos profesores y personal del centro deben ser avisados de la situación, de modo que no entreguen al menor a su padre en caso de que acuda a recogerlo con la excusa de llevarlo al médico, por ejemplo, y que también puedan avisar al servicio de protección o a la policía si lo detectan por las inmediaciones del colegio o guardería. Si vemos al agresor, contactaremos con la mujer inmediatamente, le diremos que no salga de casa, y avisaremos a policía. Nunca debemos darnos con él si no es absolutamente necesario, menos aún si la protegida no está presente. Nosotros debemos tener un listado de teléfonos de emergencia en el móvil, para avisar rápidamente a la comisaría más próxima o a una ambulancia, así como conocer su situación por si debemos evacuar a la PMI herida por nuestros medios. En las salidas de casa comprobaremos todas las opciones posibles de salida tanto a pie como en vehículo. Si existe la posibilidad de utilizar salidas alternativas como salidas de estacionamiento, otros portales del mismo edificio, puertas traseras o de incendios, etc., las alternaremos para despistar al maltratador o a las personas que le puedan pasar información. Hay que aconsejar a la mujer maltratada que planifique bien sus actividades para no tener que salir a la calle sola. Por ejemplo, si tiene que comprar el pan o tirar la basura, que lo haga mientras el escolta está en la zona, no cuando ya se haya marchado, como comentamos con anterioridad. Siempre que vayamos a visitar un sitio conocido por el maltratador, realizaremos una contravigilancia, o en todo caso, entraremos por delante de la mujer. Si el agresor se encuentra por allí, aconsejaremos a la mujer que abandonemos la zona lo antes posible.
Respecto al enfrentamiento, hay que tener en cuenta que eliminamos ciertas particularidades del trabajo antiterrorista, como los atentados con explosivos o ametrallamientos, pero es más fácil que tengamos que llegar a las manos con el agresor o hacer frente a un ataque con arma blanca. Por ello es recomendable en este tipo de servicios tener buenos conocimientos de artes marciales y usar algún tipo de arma no letal como sprays o defensas extensibles. Tener en cuenta que estas armas son ilegales y que su uso nos puede ocasionar problemas. No obstante, hay instrumentos que nos pueden servir como armas improvisadas. Existen linternas de defensa como la Surefire Defender, que dispone de un borde afilado para ser usado como arma. En nuestro entorno existen multitud de objetos que se pueden utilizar como objetos contundentes, como sillas, ceniceros, servilleteros, vasos, botellas, etc. como alternativa al arma de fuego. Siempre es mejor causar contusiones o fracturas que disparar si esto no es absolutamente necesario. También hay que considerar la posibilidad de que el maltratador venga acompañado de amigos, familiares, etc. a la agresión. Muchos de los servicios de protección a mujeres maltratadas se realizan en barrios marginales, en los que los familiares del maltratador pueden ser gitanos, hippies, delincuentes peligrosos. Es una realidad que hay que tener en cuenta. Como señalamos anteriormente, el maltratador es muy posible que actúe bajo los efectos del alcohol o las drogas, o sufra un trastorno mental, por lo que su reacción será muy violenta, sin tener en cuenta la posibilidad de huida. Ante un individuo en estas condiciones, nosotros tendremos que reaccionar con contundencia. La simple disuasión no será suficiente. Si hemos de disparar contra un sujeto armado con un arma blanca o contundente, el brío será la hebilla del cinturón aproximadamente. Un impacto en esta zona romperá el hueso de la cadera y el atacante caerá al suelo, sin posibilidad de seguir avanzando. Esto es únicamente aplicable a ataques con arma blanca. En muchas ocasiones, el atacante llevará el arma oculta y realizará un ataque por sorpresa y gran velocidad, siendo muy difícil para nosotros reaccionar y sacar el arma. Cuando controlemos a un sujeto sospechoso de portar un arma de cualquier tipo, observaremos sus manos. Cualquier arma que porte la deberá sujetar con las manos. Si no vemos claramente que las lleva vacías, las lleva en los bolsillos, o la oculta detrás del cuerpo o bajo un periódico o debajo de una mesa, o similar, hay que asumir que lleva un arma y estar preparados para defendernos. En lugares públicos, nos colocaremos siempre en sitios en que existan elementos entre los posibles agresores y nosotros, mesas, sillas, maceteros, biombos, etc., lo que nos dará tiempo de reacción. También localizaremos rutas de huida. Si esto no es posible, buscar lugares donde refugiarnos, habitáculos de seguridad. El mejor suele ser el baño, ya que solo tendrá una entrada que podemos controlar y habrá agua corriente. Es conveniente preguntar a la mujer maltratada si toma alguna medicación para la ansiedad y llevar nosotros una caja para darle si sufre un ataque. Muchas adquieren este tipo de patologías debido al maltrato anterior.